Qué hermoso poder adorar a Dios, ¿verdad? Reponernos después de todo esto y volver a abrir nuestro corazón al Señor. Pastora, felicidades. Prepárate. Qué hermoso poder decir, ¿verdad? Como las chicas hacían la pantomima de ese himno. Lo único que quiero, Señor, es adorarte. Lo único que quiero es agradarte, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos trae libertad. Porque esa sangre nos dio libertad. Hoy me dan la encomienda de traer una pequeña reflexión. Yo cogí bien la palabra, pequeña. Pero yo sé que de la misma forma que fue para mí de bendición y lo apliqué en mi vida, yo quiero que ustedes también puedan entender el mensaje que les traigo en esta mañana. No soy predicadora como el pastor, conste, pero me gusta traer de lo que Dios y darle a ustedes de lo que Dios me ha dado a mí, porque para eso estamos. Así que les voy a pedir a las chicas que me pongan. Yo soy bien visual. A veces nosotros perdemos, ¿verdad?, la conexión. Si yo estoy aquí, habla. Pero yo soy bien visual. A mí me gusta, ¿verdad?, que mientras está hablando poder ver, porque captas mi atención. Así que yo pienso que todos somos iguales. Y yo titulé la pequeña reflexión de hoy, en las manos del alfarero. Es una de las historias, ¿verdad?, de la anécdota de la Biblia que más me gusta. En las manos del alfarero. Y voy a leer la palabra en Jeremías 18 y dice así: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Quiero compartir con ustedes una comparación entre el barro y Dios, que es el alfarero. Entre el proceso industrial y artesanal del barro aplicado a nuestras vidas y cómo Dios nos procesa igual que el barro hasta obtener vasijas pulidas y útiles para su servicio. Para esta reflexión me estoy basando en el proceso del barro en la alfarería como tal, ¿verdad? Y cada etapa aplicada a nuestra vida. El poder crear una vasija consta de una serie de pasos: selección, preparación, moldeado, secado, calentamiento al horno y decoración. Y el primer paso es la selección del barro. Para hacer una buena vasija no podemos usar cualquier barro. Tiene que ser un barro en específico, ¿ok? Y ese se llama un barro amorfo. Y amorfo significa sin forma regular o bien determinada. Es algo que no tiene forma, ¿ok? Pero tiene que tener unas características específicas. No es que hay un barro, tierra ahí, yo eché agua y de ahí yo puedo sacar una vasija. No, es un barro específico, ¿ok?
es un barro escogido. Dios nos selecciona, nos escoge y nos elige como el alfarero escoge el barro para nosotros ser procesados. En Isaías 41 dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo y yo te escogí, no te rechacé. Y en esa palabra podemos poner: pero tú, Lili, mi sierva, yo te escogí. Pero tú, Brian, mi siervo. Pero tú, Jennifer, mi sierva, yo te escogí. Así que de la misma forma que el alfarero escoge el barro que necesita para hacer una vasija, de esa misma forma Dios te escogió a ti. Dios te pensó a ti. La palabra dice en Juan 15:16: pero no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Así que tú no estás aquí por casualidad, ni porque eres un accidente, como muchos pueden pensar. Dios te pensó, te creó y te escogió. Así que eres sumamente importante para Él. Nunca dudes eso. Segunda, proceso: preparación del barro. ¿Ve? Ese barro es como esta masa. Y en este paso el alfarero comienza a golpear el barro. ¿Cómo tú lo golpearías? Ajá. Tíralo contra el piso. Duro, así. Cógelo, Lili. Tíralo. De esa misma forma, el alfarero coge el barro y le da golpes duros. ¿Está limpio? No, no mucho. Se ensució, está sucio. ¿Sabes para qué el alfarero lo golpea? Para sacarle el aire que le crea burbujas cuando el barro es metido al horno. Si ese barro no es golpeado y se llena de aire, entonces la vasija, cuando es metida al horno, se rompe. Así que el alfarero tiene que darle duro al barro. Tiene que limpiar y sacarle toda piedra, toda paja, toda estilla, todas las imperfecciones que tenga ese barro. Y ese barro, después que él lo va limpiando y lo va sacando todo eso, lo va mezclando con agua, ¿verdad? Lo mezcla con agua y con las manos de manera uniforme se va amasando ese barro hasta obtener la consistencia que él desea. Pero este proceso debe ser realizado cuidadosamente. De no ser así, pueden salir esas burbujas de aire que al llevarlo al horno se puede estropear la pieza. De la misma forma, todos debemos tener en mente que somos como el barro y que Dios moldeará nuestra vida cada día. Y puede que en ese proceso habrá momentos de dolor, momentos en donde aquellas áreas que necesitan ser moldeadas tardarán un poco de tiempo. Como cuando le decimos al Señor: Señor, arranca lo que no te gusta de mí. Quita, quita. Y a veces lo decimos, pero no sabemos qué le estamos diciendo al Señor. ¿Tú te puedes imaginar tú y el Señor arrancando, sacando todo lo que hay que a Él no le agrada? Cuando vayamos a volver a decir eso, pensémoslo.
Dios arranca todo. Y cuando lo mezcla con agua, el agua se refiere al Espíritu Santo. Y en Juan 7, 37 al 9 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo y somos sellados como hijos de Dios. El Espíritu entra en nosotros, en nuestro corazón, y se mezcla con nuestro hombre. Y ahí comienza la transformación de nuestras vidas. Cuando estamos siendo mezclados por la mano de Dios, nos duele. Porque Dios comienza a sacar de nosotros aquellas cosas que nos detienen, las que no nos dejan crecer, aquellas cosas que nos afectan física, emocional y espiritualmente. Y vamos a ser probados en lo más que nos duele. Problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales. Pero los sufrimientos, las pruebas y los desiertos, Dios los usa para darnos la forma que Él quiere. Nuestro alfarero tiene las manos más delicadas y especiales para moldearnos, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Creo que lo mejor en este proceso de moldeado, de preparación del barro, es dejar que Dios tome el control para obtener la mezcla de calidad perfecta con su Espíritu Santo, sin resistirnos, sin murmurar, para no prolongar el tiempo de esa prueba. Tercer paso que usa el alfarero, y es el moldeado. En este paso se le comienza a dar la forma. A dar una forma a una masa. Y eso se hace en el torno, donde el alfarero coloca en moldes para obtener una forma que desea. El torno es esto. Debajo de este es como una mesa, ¿verdad? Y puede ser eléctrico o con el pie. Hay un pedal que él le da y eso comienza a dar vuelta, ¿verdad? Y pone el barro en una vasija que tiene. Y al comenzar a dar vuelta, ya el barro está con agua, está con la forma, con la consistencia deseada. Él comienza a darle esa forma al barro. Si se le daña la forma que le está dando a la pieza, o el barro no es de buena calidad, el alfarero la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. Eso es como el himno que cantábamos. Yo quiero ser. Vamos, cántalo conmigo. Señor amante, como el barro en manos. Vamos, que ustedes son de ese tiempo. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Dile, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo, Señor, en tus manos. Cuando el barro está inmanejable, cualquier otro alfarero puede tirarlo y botarlo, pero no nuestro Dios. Él tiene la cualidad de corregirlo para que salga bien. La Biblia dice que Él lo toma y lo vuelve a amasar. Pero si tú te resistes, si tu voluntad es como una basurita o
agita en el barro, que no permite que el alfarero pueda moldearte como debe, entonces el alfarero tendrá que quitar esa basurita una vez más que está estorbando, volver a amasarte, volver a moldearte y poner una vez más sobre la rueda. Si nosotros no pasamos la prueba de calidad, estaremos siempre regresando al proceso de amasado y estaremos estancados en esa etapa. Isaías 43 dice: así dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, dice, mío eres tú. Y la palabra dice formador tuyo. ¿Qué significa formar? Forma significa forjar, manera, modo, crear, moldear. Espiritualmente, dar forma se refiere al carácter, al ego, a los problemas internos del alma como orgullo, autosuficiencia, rencor, resentimiento, amargura, soledad, depresión, ansiedad, envidia, codicia, mentiras, críticas, rechazo, temores y un sinnúmero más de cosas que Dios tiene que formar en nosotros. Dios forja en nosotros a través de su espíritu un carácter como el de Jesucristo, su Hijo. Este es el molde usado por Dios, que es el alfarero, para darnos la forma que Él desea. De hecho, el apóstol Pablo pudo decir con seguridad en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo sentía que su ego había muerto, que ya no quedaba nada de él, pero todo de Cristo. Creo que es grandioso cuando podemos decir, como el apóstol Pablo, que Cristo vive en mí y que mi yo ha muerto, que Dios ha forjado en mí el carácter de su Hijo. También Juan el Bautista entendió que era necesario que su ego no lo dominara cuando dijo en Juan 3:30: es necesario que Él, Cristo, crezca y que yo mengüe. Yo creo que, puedes pasar, yo creo que este proceso de morir a mí para que Él crezca debe ser todos los días, no una sola vez. Todos los días hay que morir a nuestro yo para que Él crezca en nosotros y poder. Y tal vez, mira, tal vez nunca vamos a llegar a ser perfectos, porque es que no vamos a llegar a ser perfectos, solamente Él. Pero podemos llegar a ser conforme al corazón de Dios. Y uno de los ejemplos más grandes lo hay en la Biblia con David. Mire, David, si usted se pone a leer, David fue un homicida, David fue un adúltero, pero Dios decía en su palabra que él era conforme a su corazón. David no era perfecto, David tenía muchas imperfecciones, pero aún así Dios decía que él era conforme a su corazón. ¿Sabes por qué? Porque David sabía morir a él en los momentos en que iba a los pies de su Dios. David sabía reconocer al Señor. David sabía derramar su corazón delante de Dios. Dios lo escuchaba, lo restauraba y lo levantaba. Y Dios decía que era conforme al corazón de Dios. Yo no quiero ser perfecta, pero yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Amén. Cuarto proceso, y es el proceso de secado. Y este proceso se realiza a la sombra. Tienen que poner las vasijas a la sombra, ¿verdad? Para que pueda secarse. Nuestro proceso de secado es la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 91:1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? No, el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitamos a la sombra de Dios cuando oramos, cuando estamos en continua comunicación con Él. Entonces Él nos librará de todo mal. Estar a la sombra significa estar protegidos, tener cobertura. Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar a través del Padre Nuestro, dijo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesucristo es la luz del mundo. Cuando Él tiene el control de nuestras vidas, estamos y permanecemos en la luz. Así, igual que el barro, somos expuestos por la luz de Cristo. Si tú estás lleno de Él, entonces a Él lo van a ver en ti. El lugar que pises o a donde tú llegues, ese lugar se llenará de su presencia cuando tú estás lleno de Él. Cuando la luz del Señor brilla en ti, otros no te van a ver a ti, no van a ver tus imperfecciones, lo van a ver a Él en ti. Y van a querer esa luz que tú das. Van a querer eso que tú tienes. Quinto proceso: calentamiento. Y no es fácil. Después que le damos la forma a las vasijas, estas se introducen en el horno hasta alcanzar 500 grados de temperatura. Se reconoce que la vasija está cocida cuando tú puedes ver que se pone al rojo vivo, que está quemándose. Y este proceso de calentamiento es símbolo de muchas pruebas, dificultades, problemas de toda índole. Es un tiempo de fuego vivo. Pero para poder terminar la vasija, el alfarero tiene que llevarla al horno. Es allí donde ella se perfecciona y adquiere la capacidad para no romperse. Nosotros, como vasijas de barro en manos del alfarero, en las manos de Dios, también somos pasados por el fuego. Esto significa pruebas muy difíciles, pero Dios nos promete sacarnos ileso de esas pruebas de fuego. Isaías 43:2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y un ejemplo de esto lo fue Daniel y sus amigos. Fueron probados por el horno de fuego. Cuando ellos no quisieron adorar la imagen que el rey Nabucodonosor de Babilonia hizo, y si no querían, y si no lo hacían, los meterían en el horno del fuego y morirían. Pero la respuesta de ellos en Daniel dice: no hace falta que nos defendamos, su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos esa estatua. Nabucodonosor se puso furioso, y ante esa respuesta que le dio Daniel, mandó entonces a que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. En el verso 22 dice: tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Nabucodonosor dice: allí en el fuego veo a 4 hombres. Yo me lo imagino. Pero si yo metí 3, ¿por qué yo veo 4? Dice: sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí.
Cuando salieron del horno, los gobernantes y consejeros reales se arremolinaron a su alrededor y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. Ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Así, cuando estamos siendo introducidos en el horno de fuego, es decir, cuando en la prueba en que estamos se recrudece, se hace más fuerte y creemos que no soportaremos esas altas temperaturas de la dificultad, creámosle a Dios que Él nos va a librar de ese fuego, como lo hizo con estos jóvenes. Y promovió a estos muchachos a un alto puesto en Babilonia. También nosotros, si resistimos ese fuego, seremos promovidos por Dios si pasamos esa prueba. Ten ánimo. Si estás pasando por el horno del fuego, ten ánimo. Pon tu confianza en Dios. Él dice que está contigo. La llama va a arder, pero tú no te vas a quemar. La llama va a arder, gente. ¿Y cómo arde la llama cuando estamos en prueba? Pero mi Dios me promete que yo no me voy a quemar, que vas a salir ileso de esa prueba, que vas a salir ileso de ese fuego. Es promesa de Dios, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Él. Así que créele al Dios. Sexto y último paso: la extracción y la decoración de la vasija. Por último, se le añade el color y la decoración que el alfarero desea para hacer esa vasija única. Para que esa vasija no sea igual que todas las demás, Él la va a decorar de como Él la quiera hacer. Finalmente, en el proceso espiritual, se obtiene una vasija útil, formada por Dios para toda buena obra. Este producto final no pierde su naturaleza, sigue siendo barro, pero cambia de identidad, porque Dios te hizo único. En Efesios 2:10 me dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puede que el tiempo que ha pasado, el tiempo ha pasado, ¿verdad? Y tú no ves que hayan cambios en tu vida. Yo te digo hoy que no te desanimes. El alfarero no ha terminado contigo. Estás en un proceso. Él ha prometido terminar lo que Él comenzó. Y cuando una pieza de barro es terminada, el producto final es increíble. Pues es difícil imaginarse que un poco de barro desenterrado puede llegar a convertirse en una pieza fina y hermosa. Tú eres esa pieza fina y hermosa. Todos lo podemos ser. Pero necesitamos comprender que tenemos que soportar el proceso. El barro no se convierte en esa pieza hermosa sin que antes sea desenterrado, luego moldeado por el alfarero. Pero luego de eso también tiene que pasar por el fuego para que ese barro agarre fijeza, y luego viene la parte del pulido, pintura y decoración. Y yo te voy a dejar con esta pregunta: ¿en qué proceso tú te encuentras hoy de esos 6 que yo mencioné? Puede que algunos estemos siendo desenterrados ahora mismo de nuestra antigua vida. Otros podemos estar en el proceso del moldeado. Otros quizás están pasando por el fuego. Quizás muchos, es que en todo el proceso, quizás muchos están en la etapa de pulido, pintura o decoración. Pero lo lindo de todo esto
es que en todo el proceso Dios es quien nos tiene en sus manos y no nos dejará caer. Al contrario, tendrá el mayor cuidado para que al final podamos ser una de las mejores piezas que adornen su casa. Hoy Dios quiere recordarte que te tiene en sus manos y que a pesar de que muchas veces el proceso de transformación en nuestras vidas sea doloroso, el producto final de ese proceso será algo hermoso, algo fino, algo espectacular, algo al estilo de nuestro Señor. Por lo tanto, no te desanimes en este proceso. Al contrario, cuando este proceso te quiera desanimar o te duela demasiado, recuerda que lo más importante es que al final la obra terminada será algo más que hermoso. Vale la pena soportar todo por el Señor, por el amor de Dios. Vale la pena sumergirnos en este proceso de transformación en nuestras vidas, porque al final Dios habrá hecho en nosotros algo que jamás nuestros ojos pensaron observar. Pero que Dios, como el gran alfarero, sabía que nuestra vida era un poco de barro moldeable y que de allí se podía sacar una de las piezas más hermosas jamás antes vista. Porque Dios hará de ti algo que jamás ni pensaste ni imaginaste que podía ser contigo. Ponte de pie. Y yo sé que tú conoces esta canción. Y yo quiero que la cantes conmigo. Y con esto termino. No sé en qué proceso te encuentras. Y cada uno de ellos son difíciles. Pero nuestra promesa está ahí. Es Él el que nos está limpiando. Primero te escogió, te limpió, te formó, te moldeó. Pero esto es continuo. No es de un día para otro. Esto es continuo. De ti depende cuánto tiempo estés en ese lugar, en ese proceso. Y podamos haber pasado ese proceso y volver una vez más a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y canta este himno conmigo. Ayúdame. Dile al Señor esta oración. Dile: Señor, háblame, Dios. Háblame, Jesús. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Dile al Señor: háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Te adoramos, Señor.
por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Dile: corrígeme, Señor, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Dios, háblame. Dile: Señor, si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, háblame, háblame, háblame. Levanta tu mano ahí donde tú estás y dile: Señor, Señor, alfarero de mi vida, Dios, gracias porque en tu infinito amor nos escogiste, Señor. Nos diste valor, Señor. Pusiste un nombre nuevo en nosotros, Señor. Te pertenecemos, Dios. Nos diste identidad, Señor. Tu ADN está en nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que aunque estemos en alguno de estos procesos, Señor, reconocemos que tu mano está con nosotros, Dios. Reconocemos que tú eres el que nos forma, Señor. Reconocemos que si tenemos que entrar en el fuego, tú estarás con nosotros, porque tu palabra dice que no me voy a quemar, Señor. Pero te pido que nos fortalezca, Dios. Te pido que tu sombra esté sobre nosotros, Señor. Que podamos ser sensibles a ti, Señor. Reconocer cuando estamos mal. Ir ante tu presencia, Dios. Morir a nosotros, morir a nuestro yo, para que tú crezcas en nosotros, Señor. Y poder llegar a ser como tú quieres que seamos, Dios.
Te pido una unción fresca sobre mi iglesia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Y te pido, Señor, que lo que has comenzado en nosotros, lo termines, Señor, y podamos ver ese producto final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.